Bien, Linda, aquí vamos a aprender. ¿Qué más, chicos? Buenas noches, Janet. A ver, Mavi dice, mi hija lleva terapia de lenguaje hace 14 años. Ok. ¿Qué más? También es tratar acerca de las dislexias, nos comenta Edith, Hilda. Buena rehabilitación con seguimiento. Rodrigo, ayuda al correcto habla. Bueno, Elizabeth, su primera clase. Bienvenida, Elizabeth. Walsoni, terapia de lenguaje es una estimulación para que el niño pueda hablar mejor. Y Mercedes nos comenta que es ayudar en la pronunciación. Primera clase, Melissa, bienvenida, Melissa. Listo. A ver, terapia de lenguaje es parte de lo que ustedes han estado comentando. Para esto es importante, ya lo vimos un poco en la sesión anterior, pero es sumamente importante que nosotros podamos conocer acerca de lo que es el lenguaje. ¿Listo? En primera instancia, chicos, el lenguaje es una facultad humana, ¿sí? Que esta facultad nos permite comunicarnos con los demás, es decir, podemos comunicar nuestros pensamientos, nuestras emociones, ideas, comentarios, entre otro tipo de necesidad. ¿Listo? De esta forma, chicos, el lenguaje tiende o es innata y también abstracta. ¿Por qué? Porque ocurre en el plano mental de las personas. ¿Listo? Sí es importante que ustedes consideren tal definición o parte de la definición de lo que es el lenguaje. Por otro lado, también es considerado como esta capacidad, nuevamente, que tiene el ser humano, ¿sí? ¿Para qué? Para inventar, organizar y desarrollar un sistema de signos que son llamados lingüísticos y que estos permiten establecer todo tipo de comunicación a fin de expresar a los otros acerca de nuestras impresiones, deseos, situaciones, experiencias, vivencias, entre otros. ¿Sí? Ello a través también de ciertas unidades sonoras y significativas que tienen características especiales. Cuando nosotros veamos lo que es los componentes o los niveles del lenguaje, ahí vamos a notar que el lenguaje tiene 4 tipos de componentes que vamos a tener que abordar y de esta forma evaluar para poder decir cómo es que está nuestro niño en cuanto a un nivel total de lenguaje. Sí, esto ya lo vamos a ver próximamente. A ver, por el lenguaje también entendemos que es un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, así como las acciones, cualidades y relaciones entre estos. ¿Sí? Esa definición dada por Luria. Ahora, también es importante considerar que hay 2 tipos, ¿sí? Podemos observar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. En cuanto al lenguaje verbal, incluye lo que es el habla y la escritura, tales como el diálogo, la información que escuchamos por la radio, por la televisión, de la prensa, internet, las cartas, entre otros, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar el lenguaje verbal, ¿bien? Y también tenemos el lenguaje no verbal, que son el resto de recursos que las personas usamos para establecer una comunicación, tales como imágenes, diseños, dibujos, símbolos, música, gestos, tono de voz, postura, etc. ¿Listo? Y el lenguaje mixto es el uso de ambos, es decir, es el uso del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal al mismo tiempo. Por ejemplo, un libro de historietas integra ambos tipos de lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo podemos observar imágenes, símbolos y también diálogos. ¿Listo? ¿Es importante que nosotros podamos conocer esto? Sí.
¿Listo? En cuanto a los tipos de lenguaje. Bien, aquí vamos a ver de manera general, porque ya en la próxima sesión vamos a tocarlo detalladamente e incluso con actividades que nosotros podemos ir desarrollando en nuestras sesiones. En cuanto a los componentes del lenguaje, tenemos la semántica. ¿Y qué es esta? Estudia el contenido del lenguaje, es decir, reconoce significados de las palabras y de sus combinaciones. Bien, en cuanto al componente fonológico, estudia los sonidos del lenguaje, es decir, los sonidos de cada fonema, ¿sí? E incluso cuando nosotros realicemos lo que es la evaluación, una de las pruebas muy conocida que es el PLON R también, ¿sí? Evaluamos lo que es el componente fonológico, ¿bien? ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros vamos a ver y vamos a detectar en qué fonema, en qué sonido de fonemas mi paciente está fallando para poder intervenir, ¿sí? La fonología también es el estudio de la organización de los sonidos, ¿bien? Que esto pues se basa de sus caracteres articulatorios y también de su distribución. Por otro lado, tenemos lo que es la morfología, ¿sí? Es decir, cómo el niño aprende a utilizar las reglas que combinan las lenguas de su medio, ¿sí? Más que todo, la morfología tiende a abordar lo que son las reglas que el niño va a ir poseyendo, ¿sí? Va a ir aprendiendo, desarrollando según la lengua de su medio. Por otro lado, también tenemos el componente de la sintaxis, que es cómo y en qué momento mi niño aprende los principios y reglas que rigen el orden de las palabras, ¿sí? Ojo, chicos, que rigen el orden de las palabras, ¿bien? Y en cuanto al componente pragmático, es el estudio del lenguaje como elemento de comunicación entre humanos, tales como las implicaciones sociales y la interacción con los demás, ¿sí? A través de la pragmática nosotros podemos regular las reglas del uso intencional del lenguaje. Ojo, uso intencional del lenguaje que, pues, evidentemente realiza nuestro niño o la persona. ¿Listo? Y a través de la pragmática nosotros vamos a evaluar el uso correcto del lenguaje. Bien, estos son los componentes propios del lenguaje, lo hemos visto de manera general. Sin embargo, como les comento, en las próximas sesiones vamos a ver cada uno de manera más detallada con actividades. ¿Listo? A ver, vamos a tocar la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje. En primera instancia, el lenguaje es un instrumento fundamental para el desarrollo cognitivo y social de los niños. Como ya lo mencionamos en la sesión anterior, ¿sí? El lenguaje es un factor importante para la escritura y también para la lectura. Sin ello, pues evidentemente los niños van a presentar dificultades para poder cubrir las demandas de académicas o propias de su periodo de desarrollo, ¿sí? Entonces, es un instrumento, es un factor fundamental para el desarrollo tanto cognitivo, ¿sí? Área académica se ve muy influenciada y social, es decir, con la interacción que va a tener con otros niños de su edad o incluso con adultos, entre otros. ¿Por qué también es importante el lenguaje? Porque a través de este nosotros vamos a afrontar las demandas curriculares de cada etapa educativa, ¿sí? Y podemos ver que esto se asocia mucho con el desarrollo cognitivo de del niño. Bien, si las dificultades del lenguaje continúan, entonces llegan a ser una de las principales causas de trastornos de aprendizaje. Bien, nuevamente podemos ver que el lenguaje es un instrumento fundamental
para los niños. ¿Listo? A ver, también es importante que nosotros podamos diferenciar qué es el lenguaje, qué es la lengua y qué es el habla. ¿Sí? Muchas veces tendemos a confundir estos términos o los usamos como sinónimos. Sin embargo, no es correcto ello. ¿Listo? Ya sabemos que ese lenguaje es una facultad humana, que es innata, abstracta y que a través de este podemos comunicar nuestras necesidades, deseos, sentimientos, entre otros. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la lengua? La lengua, chicos, es el sistema de comunicación utilizado por un grupo humano, ¿sí? Y esta está conformada por un conjunto de signos lingüísticos que se manifiestan tanto de manera oral como también escrita, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el idioma? Bien, es un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad, ¿sí? Por lo tanto, cada lengua tiene un sistema con sus propias normas, su propia gramática y es de acceso público, ¿sí? Por lo tanto, es el patrimonio no tangible de una comunidad. ¿Listo? Esto hace referencia a lo que es la lengua. Mientras que el habla es la realización física y concreta del idioma, ¿sí? Es decir, es el uso individual que cada persona hace de su lengua. De esta forma, cada sujeto, cada individuo hablante, aunque está sujeto a las convenciones establecidas por la lengua, pero esta la emplea de una forma particular, individual. ¿Listo? Entonces, de esta forma podemos ver la diferencia entre el lenguaje, lengua y el habla, ¿sí? Considerar esto para no poder confundir estos tres conceptos o términos. Bien, la logopedia, ¿sí? La logopedia, chicos, proviene de dos palabras griegas. Logo, que es palabra, verbo, habla, y paedia, ¿sí? Que es educación. De esta forma, el diccionario de la Real Académica Española define a la logopedia como este conjunto de métodos para enseñar una fonación normal a quien tiene dificultades en la pronunciación, ¿sí? Y es algo que también por ahí ustedes han estado comentando cuando yo les pregunté qué es terapia del lenguaje, ¿sí? Entonces, la logopedia, chicos, para que ustedes lo tengan en claro, es este conjunto de estrategias, de herramientas, métodos que nosotros vamos a emplear para enseñar una articulación, una reproducción correcta, normal, a aquellos niños que presentan dificultades al momento de pronunciar tales fonemas. Bien, entonces la logopedia es una ciencia interdisciplinaria, ¿sí? Y que esta ciencia pues estudia los procesos evolutivos del desarrollo de la comunicación. Nuevamente, estudia los procesos evolutivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay edades en los cuales se espera cierta reproducción de fonemas, se espera cierta capacidad de morfología, de sintaxis, entre otros. Esto también lo vamos a ver ya en la próxima sesión, ¿sí? Entonces, para aclarar esto, nosotros no podemos confundir un trastorno de un retraso, ¿sí? Ojo, puede haber un retraso, pero eso no quiere decir que mi niño tenga o presente o manifieste un trastorno, ¿sí? Siempre tengamos cuidado con eso. No podemos tomarnos a la ligera decir que mi niño puede manifestar un trastorno cuando en realidad de repente solo es un retraso y a través de la estimulación, a través de la intervención, pues se llega al objetivo dentro de su periodo evolutivo de desarrollo, ¿sí? Entonces, nosotros al poder evaluar, intervenir o poder trabajar como logopedas, es importante considerar los procesos evolutivos del desarrollo de la comunicación,
¿sí? Para poder detectar y prevenir posibles retrasos o alteraciones del lenguaje, con una implicación también pedagógica que radica en la evaluación y la intervención de las alteraciones relacionadas con la audición, la voz, el habla o el lenguaje. ¿Listo? Entonces, de esta forma ya conocemos cuáles son partes de nuestras funciones, qué significa la logopedia y la importancia de poder considerar lo que se espera según la etapa evolutiva de cada uno de los niños. Bien, a ver, ¿qué engloba la logopedia? ¿Sí? Engloba el estudio, la prevención, la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las patologías del lenguaje, tanto oral, escrito y gestual. ¿Sí? Que estas pues son manifestadas a través de trastornos en la voz, trastornos en el habla, la comunicación y las funciones orofaciales. ¿Sí? Entonces, a través de la evaluación y por lo tanto el diagnóstico, nosotros vamos a poder intervenir. De esta forma es importante realizar lo que es una buena evaluación. ¿Sí? Que eso también lo vamos a ver ya en las próximas sesiones. ¿Listo? ¿Cuál es la función del logopeda? Es establecer, favorecer, facilitar y potenciar la comunicación del paciente. ¿Listo? Y sus objetivos es prevenir, reducir y readaptar a los pequeños, es decir, rehabilitar a los niños que se encuentran afectados con trastornos del lenguaje o con retraso del lenguaje. ¿Listo? Este es parte de los objetivos que nosotros vamos a ir observando, teniendo y por lo tanto también aplicando en nuestras sesiones. ¿En qué áreas nosotros vamos a ir a trabajar? ¿Qué área vamos a abordar? La articulación, ¿sí? ¿Cómo es que reproduce ciertos fonemas mi paciente? Si es que tiene dificultad con la P, con la M, si es que sustituye, omite o lo distorsiona, que esto lo vamos a ver en las próximas sesiones. Esto es como una introducción, ¿ya? También vamos a trabajar en la discriminación auditiva. Por ejemplo, si yo le digo bota y bata, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes. ¿Por qué? ¿Sí? También trabajamos en la expresión y la fluidez verbal, sobre todo en el tartamudeo. La comprensión verbal. Pasa mucho que yo tengo niños con TEA, es decir, con trastorno del espectro autista, y en este caso los niños no tienen mucha la comprensión. Entonces, ¿qué es lo que hacen mis niños? Imitan. Si yo digo mi niño dice a. Pero si yo le digo, a ver, Brandon, dame la pelota, no comprende. No hay una comprensión verbal de esta indicación que yo le doy. ¿Sí? Y también trabajamos en cuanto al aspecto oral y escrita del lenguaje. Bien, ¿cuál es el objeto, sí, de la logopedia? Los trastornos del lenguaje, que lo vamos a ver ya en las próximas sesiones. Pues evidentemente el paciente, que es también objeto de la logopedia, y la reeducación, que es este proceso de enseñanza y educación de personas que presentan trastornos del lenguaje. Bien, entonces nosotros abordamos tales aspectos. Listo. ¿Cuáles son los beneficios de realizar terapia del lenguaje? En primer lugar, mejora la capacidad de poder comprender y expresar tanto los pensamientos, ideas, sentimientos, necesidades, comentarios, entre otros. ¿Sí? También permite tener una habla inteligible para que otros puedan entender lo que él está expresando. También nos permite favorecer para manifestar una mayor capacidad para resolver problemas en el entorno de una forma independiente dentro de su edad. ¿Sí? Mejora la función de lo que es la deglución y también, pues, evidentemente, la seguridad.
el logro de habilidades para prepararnos para tener una preparación escolar, ¿sí? Y poder cumplir con éxito las demandas académicas, el desarrollo de habilidades de prealfabetización, la calidad vocal mejorada, es decir, la reproducción de fonemas de manera correcta, el habla fluida, ¿sí? Más que todo para trabajar lo que es la tartamudez, el desarrollo de habilidades sociales, una mejor calidad de vida, pues evidentemente la autoestima, ¿sí? Algo que también se ve mucho en los niños, cuando los compañeros, su entorno, tienden a burlarse porque no pronuncia tal fonema, entonces pues esto tiende a afectar lo que es la autoestima del niño, ¿sí? Y aumento de la independencia dentro de lo que se espera para la edad del pequeño, ¿sí? Son algunos beneficios que nosotros podemos encontrar en cuanto a la intervención de la terapia del lenguaje. Bien, vamos a ver a grandes rasgos algunas patologías sobre las que interviene el logopeda, ¿sí? Que estas están relacionadas con pacientes que presentan estos problemas. Bien, a ver, tenemos en cuanto a la voz, que es la fonía y la disfonía, ¿sí? Que ambas se caracterizan por la pérdida de voz. Sin embargo, la afonía es una pérdida completa, ¿sí? Y la disfonía es una pérdida, pero parcial, ¿sí? Ojo de la voz. Y esto pues se produce por una lesión o una parálisis del órgano de la fonación, ¿sí? Esto en cuanto a la voz. En cuanto a la adquisición del lenguaje, tenemos lo que es la disfasia, que es este trastorno del lenguaje en la cual se encuentra una alteración en la expresión y en la comprensión del lenguaje. Bien. En cuanto a la expresión verbal y la pronunciación, tenemos la disartria, la dislalia y la disglosia. Bien. En cuanto a lo que es la disartria, es esta dificultad para articular sílabas, ¿sí? Para la ejecución motora del habla. Es decir, que los músculos de la boca, de la cara y el sistema respiratorio se pueden debilitar o pueden moverse con lentitud o simplemente no moverse en absoluto, después de un derrame cerebral o cualquier otra lesión cerebral, ¿sí? En cuanto a la dislalia, es esta sustitución, es decir, sustituyo el fonema P por el fonema B, ¿sí? O sustituyo el fonema M por el fonema N, ¿sí? También hace referencia a la alteración o la omisión de los fonemas, ¿listo? Sin que haya trastornos en los órganos del habla. Bien, es importante considerar esto, sin que haya trastornos en los órganos del habla. En cuanto a la disglosia, hace referencia a este trastorno de la articulación o malformación de los órganos periféricos del habla. De esta forma, hace que los problemas de pronunciación sean más complejos, porque existe un tipo orgánico, ¿sí? Entonces, a través de estos tres factores, nosotros vamos a poder o nos va a permitir conocer si es que mi niño puede ser que solo tenga una dislalia, ¿bien? Y por lo tanto intervenir, o hay ya un compromiso orgánico que pues evidentemente la intervención es totalmente distinta. En cuanto a la lectura y o estructura, tenemos lo que es la disgrafia y la dislexia, ¿sí? Bien, en cuanto a la disgrafia, hace referencia a este trastorno del aprendizaje. ¿Y por qué trastorno del aprendizaje? Porque consideramos, y ya lo he mencionado anteriormente, que el lenguaje es un instrumento fundamental
para el desarrollo cognitivo y social, ¿cierto? Y de esta forma también es considerado como un factor principal para el desarrollo de un tipo de trastorno de aprendizaje en la niñez, ¿sí? En este caso, pues hay deficiencias en las habilidades de la escritura. Y en cuanto a la dislexia, es este trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad de la lectura, debido a que presentan inconvenientes para poder identificar los sonidos del habla y por lo tanto aprender a relacionarlos con lo que son las letras y las palabras. Y en cuanto al lenguaje expresivo y o comprensivo, tenemos lo que son las afasias, ¿sí? Que es esta imposibilidad para poder comunicarse por el lenguaje hablado, leído o escrito, como consecuencia también de una lesión cerebral, ¿sí? Entonces, hemos visto de manera general lo que es algunos problemas en los cuales nosotros vamos a estar interviniendo. Por otro lado, también tenemos la tartamudez, que tiende a ser muy común, que es este trastorno del habla que involucra problemas frecuentes con la fluidez normal y la continuidad del habla, ¿sí? Y pues evidentemente la tartamudez también desarrolla problemas emocionales, tales como baja autoestima, escasa interacción social, pensamientos hasta incluso tiende a ser pensamientos autodestructivos, ¿no? O conductas autodestructivas debido a la tartamudez. En algunos casos, en algunos otros, pues trata de sobrellevarlo de manera más saludable. En la última sesión, si no me equivoco, yo les voy a estar compartiendo una carpeta de cómo es que nosotros podemos intervenir en cuanto a la tartamudez, ¿sí? Porque es un problema muy común en los pacientes. Y también hay problemas en cuanto a la respiración, en cuanto a la succión, masticación y deglución. Para esto, para poder identificar ello, vamos a aprender a evaluar cada uno de estos. Sí, esto ya en la última sesión de todo el curso. Bien. Una vez conociendo esto, también es importante que nosotros tengamos en cuenta los órganos que intervienen en el lenguaje, ¿sí? Es un tema un poco pesado para algunos, pero sin embargo es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? En cuanto a los órganos de fonación y articulación, ¿sí? Vamos a tocarlo primero. Los órganos articulatorios, chicos, son los que usamos para poder respirar y masticar o ingerir la comida. ¿Bien? Y los órganos que usamos para hablar se dividen en tres. En los órganos infraglóticos, en la cavidad glótica y en los órganos supraglóticos. ¿Bien? Vamos a ver primero lo que es el aparato fonador. ¿Bien? Aquí podemos ver la cavidad glótica, la cavidad supraglóticas y las cavidades infraglóticas. ¿Bien? Que está pues evidentemente dentro de lo que es el aparato fonador. A ver, vamos a tocar cada uno de ellos, ¿sí? Los órganos infraglóticos, en la cual nosotros encontramos lo que es la tráquea, ¿sí? La tráquea, chicos, es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso, ¿sí? Y membranoso, que va desde la laringe hasta los bronquios, ¿sí? ¿Cuál es la función de la tráquea? Es brindar una vía abierta al aire inhalado y por lo tanto también al aire exhalado, ¿sí? Esto es importante. A ver, me piden que grande. Okay. Listo. Espero que ahí se vea mejor. Es importante considerar ello, ¿sí? Porque nosotros vamos a, cuando realicemos lo que es el proceso de evaluación, vamos a evaluar, ¿sí? Cómo es la respiración de mi paciente. Si es nasal, si es vocal, si es mixta, entre otros.
¿Listo? Dentro de los órganos infraglóticos también tenemos lo que son los pulmones, que son los proveedores, ¿sí? A ver, espérenme, ok. Que son los proveedores del aire necesario para realizar el acto de la fonación, ¿sí? Y tienen pues dos movimientos. Uno de inspiración, es decir, cuando inhalamos el aire, y el segundo de exhalación, es decir, cuando exhalamos o expulsamos el aire. ¿Listo? Y de esta forma nosotros producimos el sonido articulado. ¿Bien? Parte de la intervención ustedes se van a dar cuenta que trabajamos mucho con lo que es la respiración. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros toquemos o conozcamos lo que es este tipo de información de los órganos que intervienen en el lenguaje. Por otro lado, también tenemos los bronquios, que se encuentran en el aparato respiratorio y son dos conductos tubulares fibrocartilaginosos, en que se bifurca la tráquea a la altura de la vértebra torácica, ¿sí? De la cuarta vértebra torácica, y que entran en el parénquima pulmonar, ¿sí? Conduciendo el aire desde la tráquea hacia los bronquios, y esto a los bronquiolos, y luego de ello a los alvéolos pulmonares, ¿sí? Esa es la función de los bronquios. El diafragma es este tejido formado por músculos y tendones que tiene la tarea de la respiración. Cuando nosotros, sobre todo, trabajamos con personas que tienden a tartamudear, vamos a abordar en la respiración diafragmática, ¿sí? Importante, ¿sí? Porque a través de esta respiración vamos a permitir que el paciente pueda tener una reproducción mayor o mejor y también una relajación muscular, ¿sí? Porque en muchos casos tienden a estar tensos, ¿sí? En cuanto a los músculos, en cuanto a también en cuanto a los músculos de la cara. Entonces, a través de la respiración, que ya vamos a ir tocando poco a poco, vamos a ayudar al paciente a que pueda relajarse y que también, por lo tanto, haya una mejor reproducción y fluidez, ¿sí? Y bueno, otras funciones que tiene el diafragma es la ayuda de la expulsión de los vómitos, como de las heces y también de la orina. Listo. Ahora, pasamos a los órganos supraglóticos. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar lo que es la cavidad nasal, ¿sí? Es decir, es esta parte interna, aquí, es esta parte interna de la nariz. Y esta pues está recubierta por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda, generando pues evidentemente lo que es la mucosidad. ¿Bien? De esta manera pues se evitan lo que son las hemorragias nasales que ocurren cuando la nariz está en un estado seco, ¿sí? También pues tenemos pelitos que ayudan a filtrar el aire que respiramos, bloqueando lo que es la suciedad y el polvo para que no lleguen a los pulmones. Bien, es parte de los órganos supraglóticos. Por otro lado, tenemos lo que es la cavidad bucal o la boca, que constituye la primera parte del sistema digestivo, ¿cierto? Es decir, es este punto de entrada de los alimentos hacia nuestro organismo. Y la boca pues está cubierta por los labios superiores e inferiores y pues desempeña funciones importantes en distintas actividades tales como el lenguaje, como también en las expresiones faciales, ¿sí? Lenguaje verbal y lenguaje también no verbal. La faringe, ¿listo? Es una estructura que tiene como una forma de tubo y que esta pues nos ayuda a respirar, ¿bien? Y que como podemos observar en la pantalla está situada en el cuello y revestido de membrana mucosa. Entonces, la faringe, ¿qué hace? Conecta la cavidad bucal
y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente. Y por ella entonces pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo, pero también del aparato respiratorio. Listo, pasamos a la cavidad glótica, ¿sí? En la cual podemos observar lo que es la laringe, ¿sí? Es un órgano del conducto respiratorio que está situado entre lo que es la tráquea y la faringe, ¿sí? No se van a confundir laringe con faringe, ¿ya? La laringe tiene una función principal, que es proteger la entrada de las vías respiratorias inferiores. Y por lo tanto, chicos, esta interviene en la producción de la voz. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque ¿qué pasa si mi paciente tiene un problema en la laringe? Tiene una lesión en la laringe, ¿sí? Y por eso probablemente no hay una producción correcta de la voz o simplemente no hay una producción de la voz, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros podamos conocer cada uno de los órganos que intervienen en el lenguaje. Listo, tenemos lo que es la glotis, ¿sí? La glotis es una parte de la laringe, es un orificio que podemos ver en la parte del fondo de la garganta y pues su apertura permite pasar el aire hacia los pulmones, ¿sí? Entonces, el aire en la glotis hace que nosotros podemos vibrar las cuerdas vocales, ¿sí? Y esta pues es sumamente importante para la fonación, ¿sí? Asimismo, pues la glotis impide el paso de los líquidos y sólidos a las vías aéreas, ¿sí? Especialmente en el momento de la deglución de los alimentos. Entonces, las enfermedades que se pueden producir en la glotis pueden provocar disfonía o puede cursar una parálisis de las cuerdas vocales en caso de una laringitis o en caso de la presencia de algún tumor. ¿Listo? Entonces, ¿es importante la glotis? Sí. Conocer este tipo de órgano también que es parte del proceso del lenguaje. Sí, ¿listo? Las cuerdas vocales, ¿sí? Bueno, que en muchos casos se dice que no deberían ser llamadas cuerdas vocales, sino pliegues vocales, ¿sí? Que es un término más anatómico. Bueno, estos pliegues vocales son la parte del aparato fonador, ¿sí? Que pues es responsable de la reproducción de la voz. Y pues se trata de una serie de repliegues o labios membranosos, ¿sí? Y bueno, como les decía, el término anatómico es pliegues vocales. Entonces, estos pliegues vocales superiores son los pliegues vestibulares y no participan en la producción de sonidos. ¿Cuáles no participan en la producción de sonidos? Los pliegues vocales superiores, ¿sí? Sin embargo, los inferiores, ¿sí? Son responsables de la producción de los sonidos al efectuar la vibración. ¿Listo? Y en cuanto a los órganos articulatorios, que estos se encargan de afectar la corriente de aire y por lo tanto modificarla, proporcionando los diferentes matices que se distingue entre el sonido del habla y de otro, ¿sí? En cuanto a los órganos articulatorios, estos se dividen en dos grupos, ¿sí? Los articuladores activos o de movimiento y los articuladores pasivos o inmóviles. Bien, en cuanto a los articuladores activos, tenemos lo que son la lengua, el labio inferior, los pliegues vocales y el velo del paladar. ¿Listo? Y estos pues son partes del aparato vocal que se mueven para causar una obstrucción
y por lo tanto afectar el movimiento de la corriente del aire, ¿sí? A fin de poder proporcionar diferentes matices que puedan distinguir entre los sonidos del habla. ¿Listo? Y en cuanto a los articuladores pasivos, son partes del cuerpo que los articuladores activos tocan o se acercan para causar una obstrucción total o parcial y por lo tanto afectar el movimiento de la corriente de aire. ¿Listo? Entonces, podemos ver la diferencia. Activos nos ayuda a poder obstruir y afectar el movimiento de la corriente del aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mueven. Mientras que los pasivos no se mueven, pero son tocados o se acercan los articuladores activos. ¿Sí? Y dentro de los pasivos podemos encontrar lo que es el labio superior, los dientes, ¿sí? En cuanto a los incisivos superiores y la cara posterior, el paladar duro, la úvula y el costado posterior de la faringe. ¿Listo? Estos son los articuladores pasivos. Bien, a ver, vamos a ver ahora los nervios craneales que están asociados al lenguaje. ¿Listo? Vamos a ver el nervio óptico. Bueno, el nervio óptico, como ya sabemos, pues transmite información visual al cerebro. ¿Es parte del lenguaje? Sí. Sí, recordemos que el lenguaje es verbal y no verbal, ¿cierto? Y a través de gestos, posturas, a través de imágenes, signos, dibujos, también podemos obtener información, ¿sí? Entonces, podemos decir que el nervio óptico es parte de lo que es, o es un nervio craneal que está asociado al lenguaje, ¿bien? El nervio facial que lleva inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial. Nuevamente, recordando que el lenguaje también es no verbal, ¿sí? Y a través de la expresión facial, nosotros también podemos obtener información, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a mi niño, ¿cómo estás? Triste, pero en su carita hay una sonrisa, ¿no? O viceversa. Entonces, a través de la expresión facial también puedo obtener información de mi paciente. El nervio vestibulococlear es la percepción de los sonidos, ¿sí? A través de esto también podemos estimular, ¿sí? Y pues este nervio evidentemente está muy asociado a lo que es el lenguaje. Bien, también encontramos lo que es el nervio vago. Este pues controla los músculos que ayudan a articular sonidos en el paladar blando, ¿sí? También importante considerar dicho nervio. El nervio hipogloso, ¿sí? Este nervio proporciona inervación motora a los músculos de la lengua, ¿sí? Pero, sin embargo, no al músculo palatogloso, pero sí a los músculos de la lengua, ¿sí? Y pues a otros músculos linguales. Importantes, sí, porque nosotros trabajamos mucho con lo que es la lengua, ¿sí? Entonces, a través de este nervio hipogloso, este pues va a proporcionar esta inervación motora a tal músculo, ¿sí? Y pues también es importante para lo que es la deglución y la articulación de sonidos. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca de la historia de manera muy breve de la organización neuroanatómica del lenguaje. Bien, en este caso, Mark Dax, en el año 1836, atribuyó que los trastornos del lenguaje son lesiones producidas por el hemisferio izquierdo, ¿sí?
considerando también que los centros del lenguaje se localizaban solo en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Sin embargo, por otro lado, muy conocido, Broca y Wernicke decía, en caso de Broca, que los centros del lenguaje expresivos están situados en la tercera circunvalación frontal del hemisferio izquierdo, ¿sí? Y en el caso de Wernicke, identificó el lenguaje comprensivo en el lóbulo temporal izquierdo. Ojo, chicos, Broca es el lenguaje expresivo, ¿listo? Y Wernicke, el área de Wernicke, es el lenguaje comprensivo. ¿Sí? Entonces, aquí en pantalla podemos ver la ubicación del área de Broca, que es el lenguaje expresivo, y en el caso del lenguaje comprensivo, tenemos al área de Wernicke. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a esta, nos vamos aquí. Vamos a ver cómo es el proceso de cómo nosotros hablamos. ¿Listo? Bien. Pasamos primero a la fase número 1. Vamos. Ok. En el cual tenemos lo que es el lóbulo temporal. ¿Sí? Este lóbulo se encarga de seleccionar las palabras con las que vamos a construir oraciones o frases y que vamos a verbalizar lo que queremos decir. ¿Sí? Que bueno, es el componente semántico que ya lo hemos visto y en las próximas sesiones lo vamos a ver de manera más detallada. ¿Listo? Entonces, estas palabras, chicos, están almacenadas en la memoria y por lo tanto se relacionan con los acontecimientos vividos. ¿Listo? Entonces, la fase 1 en cómo nosotros hablamos es seleccionar las palabras con las cuales vamos a construir una frase. ¿Sí? Y que estas palabras que hemos seleccionado están en la memoria. ¿Listo? De esta forma nos pasamos a la fase número 2. El área de Wernicke asigna a cada palabra seleccionada los sonidos que le corresponden. ¿Sí? Los sonidos que le corresponden. Pasamos a la fase número 3. Que una serie de fibras nerviosas que reciben el nombre del fascículo arqueado conectan el área de Wernicke y el área de Broca. A ver, chicos, si se acuerdan. ¿Cuál es el área de Wernicke? ¿Comprensivo o expresivo? Expresivo. Comprensivo. Albert nos dice expresivo, Talía nos comenta comprensivo, Lourdes comprensivo, Care comprensivo, James también, Bahía del Águila también, Walsoni comprensivo, Melba comprensivo también. Comprensivo. Angela, así es, Mirna, perfecto. Aquí lo hemos visto, ¿sí? El área de Wernicke, el lenguaje comprensivo, ¿sí? Y el Broca expresivo. ¿Listo? Bien, entonces. Listo. Bien, entonces se conectan ambas áreas, es decir, del lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo, y esta última, es decir, el de Broca, se encarga de asignar los movimientos musculares para cada sonido de cada palabra. ¿Sí? Entonces, es esa parte del cerebro que nos dicta cómo se pronuncian los fonemas. ¿Bien? Y pasamos a la fase número 4, que son algunas partes de la corteza motora envían información sobre la pronunciación de la boca, a la boca, a la lengua y a la laringe. ¿Listo? Nuevamente vemos los órganos asociados al lenguaje. Y finalmente, la fase 5, que hace referencia al cerebelo, se encarga de que la pronunciación tenga el orden temporal adecuado. ¿Listo?
Bien, entonces de esta forma es el proceso en cómo las personas hablamos. Y vamos a ver finalmente cómo escuchamos. ¿Listo? En la fase número 1 tenemos lo siguiente. Una vez que la señal auditiva verbal entra por el oído, es decir, esta información, es enviada al encéfalo y una vez allí va a dirigirse a la corteza auditiva. ¿Listo? En la fase número 2, la amígdala descifra el contenido emocional del estímulo auditivo que hemos percibido para poder responder en función a esto. ¿Sí? Pasamos a la fase número 3. El área de Broca procesa cómo están construidas las frases y su gramática. ¿Listo? Pasamos a la fase número 4, que el área de Wernicke y el lóbulo temporal anterior descifran el significado de lo que hemos oído. Y finalmente, el lóbulo frontal relaciona lo que hemos oído con la información que tenemos almacenada en la memoria. Esto para relacionar lo que escuchamos con nuestros recuerdos, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros escuchamos o percibimos los estímulos auditivos. Bien, entonces chicos, de esta manera hemos abordado lo que son las bases teóricas de lo que es terapia del lenguaje. Bien, importante que ustedes tengan en cuenta los órganos, así también como nuestras funciones y las alteraciones que hemos visto tanto en la voz, que hemos visto de la expresión, de la comprensión, y que en las próximas sesiones vamos a tocarlos de una manera más detallada en cuanto a los trastornos de comunicación. Bien. Bien, chicos, vamos a ver un video que nos va a explicar un poco acerca de qué es la terapia del lenguaje. Entonces, les voy a pedir que por favor me confirmen si es que se ve y si es que se escucha por el chat. Ya. Hola, mi nombre es Liliana Mejía y yo hago terapia de lenguaje y en esta oportunidad me han pedido que les cuente un poco de qué es lo que yo hago. Vamos a comenzar diciendo que la terapia del lenguaje abarca desde los problemas de articulación, los problemas de comprensión y por supuesto los problemas que tienen los niños para poder producir sus palabras. Nos hemos encontrado con que podemos atender niños desde bien chiquititos, de año y medio, que no empiezan a producir todavía sus palabras, o que las mamás sienten que no les comprenden lo que ellos están diciendo, o que ya entraron al colegio y la maestra encuentra que no se relacionan ni se comunican con los demás niños como esperan para su edad. La principal fuente de consulta es el preescolar, porque a los 3 años el niño empieza a tener necesidad social de usar su lenguaje. Y es ahí cuando los papás y los maestros empiezan a darse cuenta que el niño no puede hacer oraciones, que se le dificulta tener amigos, que se le dificulta hacer transiciones, o sea, cambiar de una actividad a otra. Y entonces es cuando entramos las terapeutas del lenguaje a trabajar con niños. Los procesos de secuencia, los procesos de análisis de información, de comprensión de instrucciones y por supuesto la parte de producir el lenguaje es lo que trabajamos con los niños en la terapia del lenguaje. También en la parte infantil, desde los bebés hasta los niños más o menos a los 5 años, vemos toda la parte de la alimentación. Entonces es el niño que no puede succionar, que no come sólidos, que le cuesta masticar, que se le dificulta mantener su comida dentro de la boca y pasarla hacia el estómago. Y es también la otra parte dentro de la pediatría que atiende la terapeuta del lenguaje. Todo el tema de la alimentación. En los niños que tienen algún diagnóstico asociado, como por ejemplo síndrome de Down o autismo, trabajamos todos los sistemas alternativos de comunicación, en donde entrarían también todos los trastornos cerebrales, como una parálisis cerebral, y la forma en la cual los niños deben tener una forma funcional de comunicarse con el mundo que los rodea.
Me tienen a la orden, ahora aquí en el Sanatorio del Pilar, clínica número 8 en la consulta externa. Saludos a todos. Listo, chicos. Entonces hemos visto un poco acerca de cómo es la terapia del lenguaje, cómo nosotros abordamos y cuáles son nuestras funciones. ¿Ya? A ver, la sesión anterior no me alcanzó el tiempo, pero sí no quiero dejar de compartirles un material audiovisual. Es una logopeda muy buena en realidad, se llama Mi Terapia con Jimena, es mexicana, donde nos proporciona materiales, también nos proporciona material audiovisual para poder realizar lo que es la estimulación, ¿sí? Del lenguaje. Entonces vamos a ver uno de esos videos, pero ustedes también ya de manera individual pueden estar viendo su contenido. Es muy buena. Y el día de hoy vamos a ver algunas canciones que podemos utilizar para estimular a los pequeños, ¿sí? Con este tipo de material que les gusta mucho a los niños y también con un material concreto. Siempre recuerden que si bien es cierto, es importante en cuanto a los sonidos, la música, también el material concreto, ¿sí? Vamos en este caso a ver este videito, ¿ya? Para estimular el lenguaje. Sí, las canciones son fabulosas para estimular diferentes habilidades de los pequeñitos y hoy te voy a enseñar 3 canciones más para estimular el lenguaje desde niños súper pequeñitos, desde bebés, a niños un poquito más grandes. No te lo pierdas. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Y te saludo aquí desde Ciudad de México con muchísimo frío. La verdad es que está haciendo muchísimo frío y aunque hay sol, de verdad es que no calienta. Y seguramente si me ves de un país donde cae nieve o donde realmente las temperaturas son súper bajas o incluso si me ves de algún otro estado de la República Mexicana donde realmente hace frío, me vas a decir, Jimena, estás loca, en Ciudad de México no hace frío, pero te juro que hoy tengo un montón de frío, pero estoy muy contenta porque les voy a dar este video de canciones para estimular el lenguaje. Hace una semana subí un video con respecto a algunas canciones que utilizamos en terapia para estimular el lenguaje y la verdad es que les gustó muchísimo, así que decidí preparar este video y si les gusta, díganme en comentarios para seguirles preparando canciones que nosotras utilizamos en terapia para estimular el lenguaje. Son canciones cortas, son canciones que te puedes aprender de forma muy sencilla y que generalmente a los niños les encanta. Y la verdad es que las canciones infantiles son maravillosas porque son muy repetitivas, porque tienen un lenguaje claro y porque además podemos hacer movimientos que le va a permitir al niño a imitar estas acciones. Así que vamos a empezar. La primera canción en realidad no es una canción y de verdad no tengo idea de cómo me la sé. De hecho, creo que yo le modifiqué un poco la letra, pero te la voy a enseñar. Esta cancioncita o esta rima, yo se las cantaba a mis hijos desde que eran muy bebitos. Estoy hablando 4 o 5 meses de edad. Me sentaba con ellos y empezaba a cantarles esta cancioncita. Les digo, es más como una rima porque no es una canción como tal, pero lo trabajaba mucho para estimular como esta propiocepción de los deditos, de que sintieran, y se las cantaba en una mano y luego me pasaba a la otra, así que te la voy a enseñar. Entonces, la idea es que tu pequeñito tenga la mano así, o tú tomas la mano de tu pequeñito y vas a decir, este dedito fue al súper, este dedito lo acompañó. Este dedito pagó todo y este dedito lo guardó. Pero ¿quién fue el ganón? ¡Ah! Este dedito que todo se comió. ¡Am! Entonces, la verdad es que les encanta. Si tú haces diario esta canción unas 2 veces al día, vas a ver que cada vez te va a poner la manita y va a querer. La idea es que cada vez que toques el dedito,
vayas haciendo como este toque, como que lo tuerces un poquito, obviamente de manera suave, pero eso permite que el niño vaya teniendo la propiocepción de sus dedos y realmente les gusta mucho. Te puedo decir que con mi hijo más grande, que hoy tiene 5 años, todavía le gusta que lo haga y luego él me hace a mí. Entonces, es una canción súper linda para trabajar con bebitos a niños un poquito más grandes, siempre y cuando le parezca entretenido, y puedes ir tocando la parte de los deditos para ir haciendo esta conciencia de los dedos que conforman las manos, y también lo puedes hacer con los pies. La verdad es que a mí me gustaba mucho como estar haciendo esto de cariño y de juego con mis pequeños, y les gusta mucho, y a la fecha todavía les gusta que les haga este jueguito cuando estamos en momento de apapacho. Entonces te la dejo, te digo, no sé si así va la canción original, no tengo idea de dónde me la sé, probablemente me la cantaban en el kinder, o a lo mejor mi mamá me la cantaba, no tengo idea, pero le modifiqué por ahí algunas cosas, pero en general les gusta mucho, entonces te la dejo para que lo intentes. La segunda canción que te traigo es para pequeñitos de año para arriba. Realmente es una canción que puedes utilizar con niños chiquititos y con niños hasta los 4 años todavía les gusta mucho y es la canción de los 3 pececitos. Si no te la sabes, te la voy a cantar, pero de todas formas en YouTube hay montones de canales que tienen la canción, pero yo le hago un twist en terapia con nuestros pequeños y es porque hacemos algunas imágenes, está al revés, hacemos algunas imágenes de los pececitos. Básicamente tienes que hacer 3 pececitos donde haya uno pequeñito y donde haya uno grande. Lo que yo te recomendaría es que estas simplemente los pinté y ya. Pero con mis niños de terapia lo que hacemos a veces es que les pedimos a los papás que les pongan textura. Si tus hijos son pequeñitos y quieres estimular como otras áreas, agregarles texturas te da también una estimulación sensorial que es muy atractiva para los pequeños y eso va a hacer que les guste más porque no solo es cantar, sino a lo mejor pueden tocar, pueden sentir y ellos te pueden ir ayudando a hacerlo. También puedes pintar los pececitos con los dedos. Estas imágenes pues las puedes bajar de internet, no es así como que yo haya inventado el último dibujo moderno de peces. Realmente yo agarré el dibujo de internet, lo copié, lo pinté y bueno, además de los 3 pececitos, digo, le agregas el abatelenguas para agarrarlo. Hay que hacer un tiburón porque la canción va así. Entonces vamos a cantar. 3 pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. ¿Por qué te hago este señalamiento? Porque algo que me encanta de la canción de los 3 pececitos es que es bien cortita, a los niños les encanta o les llama muchísimo la atención los pececitos, pero cuando entra el tiburón y está con el pez chiquito, podemos hacer imitación gestual. Acuérdate que muchos de los niños que tardan en hablar no tienen tampoco imitación gestual o de acciones, así que este tipo de canciones son fabulosas porque vamos a incentivar. A lo mejor todavía no va a repetir la melodía, perdona, pero sí va a poder repetir la imitación de los gestos y esto me habla de que está comprendiendo lo que viene en la canción y anticipamos, mientras más cantes la canción, más tu pequeño va a saber cuándo tiene que hacer esta imitación o cuándo tiene que hacer los movimientos y por eso es fabulosa. Entonces, cuando está el tiburón y le dijo, ven acá, y cuando está el pececito, agregas el dedo y agregas la cabeza. No, 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 porque se enoja mi. Y ahí puedes hacer un espacio para que salga el mamá. Yo me coloco el dedo aquí para que pongan atención en mi boca y puedan escuchar lo que viene. Mamá, porque típicamente es una palabra que sale pronto. Entonces, esta canción de verdad la utilizamos un montón en terapia. A los niños les encanta. Y si tienes niños de 3 años para arriba que todavía les gusta esta canción, puedes hacer oraciones con el pececito como, mira, este pez es color azul y tiene rayas rosas. Este pez es rosa fuerte y rosa clarito. Y este pez es verde con amarillo. Mira, sus franjas son verdes. Entonces puedes ampliar como la estructuración
para niños más grandes y por eso me encantan los 3 pececitos. Y por último te traigo una canción que realmente me encanta trabajar en terapia y a mis hijos se la enseñaron en la escuela, pero yo ya me la sabía y simplemente hemos reforzado. Y me encanta porque esta canción es acerca del tiempo, de los días de la semana en particular. Y algo bien importante que quiero hacer como acotación, porque esta canción la subí en Instagram. Si es que no me sigues, sígueme en Instagram porque subo muchos tips. Pero la subí y por cuestión de los videos de Reels y de pues los videos que subo en Instagram no necesariamente son tan largos y por eso no explico como toda la información que aquí en YouTube sí explico. Y la cosa del tiempo es que en edades preescolares es muy difícil que los niños comprendan el concepto del tiempo. Y esto es porque el tiempo es algo inventado. No es algo que nosotros hayamos, no es algo que podamos ver tangiblemente, sino es algo que va sucediendo y entonces para los niños pequeños es difícil comprender. Te puedo decir que hasta la fecha mi hijo de 4 años no comprende bien como entre el hoy y mañana. Todavía me dice, hoy es mañana, o sea, como que todavía le cuesta trabajo y justo esta canción la utilizamos para que él comprenda que hoy le damos el nombre, no solo hablamos del hoy, sino hoy es, no sé, martes y por lo tanto mañana es miércoles. Y esto le ayuda a entender la sucesión de los días y de comprender más fácilmente cómo suceden los días. Pero los días de la semana es difícil que los niños lo aprendan a menos de que sea por memoria. Entonces hay que hacerlo divertido. Y aquí es donde aparece nuestro querido señor Sol. Entonces es la canción de Sol Solecito. Igual la puedes ver aquí o la puedes ver en nuestro canal de YouTube, pero te la voy a cantar porque te voy a agregar mis estrategias que utilizo para enseñárselos a mis pequeñitos de terapia o a mis hijos. Entonces, sole, solecito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para descansar. Sábado y domingo para descansar. Si tú buscas esta canción en YouTube, sale con como un repertorio más de vocabulario. Realmente yo la corto para que sea así cortita, los niños se la pueden aprender muy rápido y nuevamente como la primera canción que te enseñé, hay que tocar los deditos. ¿Por qué? Porque una de las estrategias que utilizo para enseñarle los días a la semana a mis peques es que hacemos esto. Entonces, conforme lo practiques diario, van aprendiendo que esta es la mano que va a la escuela o que hace clases online en este caso, y estos son los días de descanso. Entonces los separo con las manos para que ellos sepan y voy asociando que este es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, una vez que has tenido como mucho tiempo de práctica, tú puedes llegar con tu pequeño y le dices, hoy es, ¿y qué es lo que hacen los niños? Cuentan. Sol, solecito, caliéntame lunes, martes, miércoles, y ya solitos te dicen, hoy es miércoles, porque lo han asociado a su cuerpo y a la canción. Y estas son estrategias fabulosas para que los niños vayan comprendiendo mejor los conceptos del tiempo, la secuencia de cómo van los días y cuáles son los días de descanso o el fin de semana. Entonces, es una canción que de verdad a nosotras como terapeutas y personalmente como mamá me ha servido muchísimo. A la fecha mis hijos la siguen cantando o la seguimos cantando para ubicar los días, así que espero que te sirvan mucho. Si te gustan estos videos de canciones para estimular el lenguaje, dale like, comparte y déjamelo en comentario para saber si quieres que te vaya preparando más canciones, porque la verdad en terapia utilizamos un montón de canciones y típicamente son canciones cortitas, divertidas, que a los niños les gustan, así que déjamelo saber en comentarios. Recuerda que cualquier duda que tengas puedes visitarme. Listo, chicos. Entonces, ahí podemos ver 3 tipos de recursos que son usados, son muy divertidos para los niños y no solo, como también menciona Jimena, no solo utilizamos lo que es la audición, la articulación, sino también texturas, material en concreto, porque esto va a permitir una mayor integración en el niño. Si nosotros tenemos la oportunidad de poder estimular todo lo que sea posible dentro de una actividad, tratar de hacerlo, ¿sí? Y bueno, finalmente, chicos, compartirles esta página, a ver, listo.
esta página que es Arasac es un centro donde nosotros podemos obtener mucho tipo de material, ¿sí? Visual. En este caso, ustedes ingresan y, por ejemplo, nos vamos a pictogramas, ¿bien? Y ahí ustedes pueden ver, no solo para modificación de conducta, claro, ¿no? Si son especialistas en eso, o para trabajar también con nuestros hijos, pero aquí ustedes pueden tener mucho material. Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a la categoría de lenguaje, y aquí vemos comunicación, podemos ver letras, podemos ver a ver, quiero ver aquí, pictogramas, ¿sí? Con la sílaba, por ejemplo, tú, el yo, bueno, algunos números, algunas letras, y a ver, por ejemplo, nos vamos aquí a comunicación. ¿Listo? Y aquí vemos algunos pictogramas. Y es importante que cuando ustedes tengan su cuaderno de terapia con sus pequeños, puedan utilizar lo que son, a ver, espérenme chicos, puedan utilizar aquello que son pictogramas, ¿sí? Pictogramas, en el caso del cuaderno, pero en sesión, ¿sí? En sesión, sí es importante trabajar con material en concreto, ¿sí? Si tienen texturas, muchísimo mejor. Pero aquí ustedes pueden ver, pueden tener muchos materiales, pictogramas, para poder trabajar lo que es el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos tarjetas, léxico y campos semánticos, muy utilizado en terapia, ¿sí? Entonces acá ponemos, por ejemplo, ¿no? Descargar todos los archivos. Permítanme. Aquí, categorías semánticas generales y categorías semánticas también generales, ¿no? Entonces, aquí vemos el modelo de cómo va a ser la categoría. Por ejemplo, acá son animales y el niño tiene que realizar el pegado de los animales, ¿sí? Por categorías. Entonces, aquí ustedes tienen mucho material en cuanto a material visual, ¿sí? Es una página muy buena donde podemos obtener muchos recursos para poder trabajar con nuestros pequeños, con nuestros pacientitos, ¿sí? Incluso habilidades sociales, bueno, que no es parte de, pero sí podemos también abordar. Bien, chicos, entonces aquí ustedes tienen el material. Les voy a compartir, a ver si se puede, el link para que lo tengan. Ya, espérenme. Sí, Miss, disculpe, buenas noches. Respecto, ¿se acuerdan de los materiales que nos mostró Miss, disculpe, el día lunes? ¿Eso también material nos va a compartir, profesora? El Muchas material. gracias. Que nos mostró el lunes, ¿se acuerda? Sí. Ese material ustedes ya lo tienen, ¿no? Como ya lo mencionaron en un inicio, claro, y lo han pasado por el grupo, ¿sí? Ya, Miss. Ay, no me percato de repente. Voy a volver a revisar, Miss. Gracias. Listo, Jessica, revísalo. Es un link de Drive, ¿sí? Así es. Ya, muchas gracias. Listo, Jessica. Entonces, chicos, ahí tienen ustedes las páginas donde pueden encontrar mucho material. Trate de darle una chequeada a esta página. Es muy buena y en cuanto a otros recursos también, ¿sí? A ver, chicos. En cuanto a tu pregunta, Marlene, vamos a ver eso ya en la última sesión. Sí, yo les voy a estar compartiendo un manual para cada uno de los fonemas, ¿sí? ¿Qué podemos trabajar para poder reproducir, por ejemplo, la M, la P, la R, la L, entre otros? ¿Listo? Entonces, chicos,
El material poco a poco lo vamos a estar compartiendo en cada una de las sesiones para que ustedes lo tengan, le den una leída, ¿sí? Y puedan poder trabajar con sus pacientes. ¿Listo? Listos, chicos. Entonces, Sí, mi hijo estoy revisando, pero no vi por el link del Drive, mi. ¿Usted cree que me lo podría compartir aquí por el Meet de ahorita, profesora? En el Meet que tenemos compartido. ok, a ver, ese link yo no lo tengo, pero de todas formas, Arnold, que es el coordinador, imagino que también lo va a estar compartiendo. ¿Sí? Ah, mira, en este caso Rodrigo ya ha compartido el link del Drive. Ah, ya, sí, ya justo, mis. Gracias, profesora, gracias. Listo. Listo, chicos. Entonces, bueno, sí tienen ahí material, Mari, tienen material de lo que hemos visto en la sesión número 1, ¿sí? Están las tarjetas de los onomatopeyas, el modelo de un cuaderno de estímulo del lenguaje, entre otros. ¿Sí? En todo caso, quizás Arnold también les pueda ayudar con esto del material, ¿bien? Si es que no se encuentra en el link de Drive, Mari. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces ya en la próxima sesión vamos a ver otro tema que es importante. Ustedes se van a dar cuenta que si bien es cierto, chicos, sé que quieren material, quieren herramientas, pero es importante que nosotros podamos conocer este tipo de información. Porque si nosotros no sabemos esto, ¿qué vamos a intervenir? Claro, superficialmente podemos ver que el niño tiene problemas en el fonema M, P, O, pero morfológicamente, en cuanto a su sintaxis, en cuanto a su pragmática, esto también es parte, ¿sí?, de lo que es terapia del lenguaje. Por eso es importante, chicos, que nosotros podamos conocer esto. ¿Sí? Buenas noches, quiero hacer una consulta. Sí, buenas noches. En cuanto a lo que es terapia del lenguaje, ¿hasta qué edad se trabaja? Por ejemplo, si hay una persona adulta que tiene dislalia o tartamudea, ¿se puede trabajar de una manera distinta, ya que las herramientas que nos está brindando es para niños, ¿no? Entonces, en el caso de personas adultas, que ya sea por un tema de carrera, de exposiciones, de estudios o de trabajo, quisiera mejorar algo que de repente no lo han hecho durante su infancia. ¿Cómo se trabajaría? ¿Se trabajaría de la misma forma? ¿Se trabajaría con otros materiales? Ok. En cuanto a terapia del lenguaje, también nosotros podemos realizarlo para adultos, ¿sí? Por ejemplo, en caso a, como dice la dislalia, el tartamudeo, que también es muy común en adolescentes adultos, pero sí la intervención ya es distinta, ¿sí? Es diferente hasta cierto punto. Por ejemplo, usamos lo que es la respiración también, ¿sí? Usamos lo que es la respiración diafragmática, la relajación, por ahí a veces lo que es el soplo, pero para que nosotros podamos intervenir, es importante poder realizar lo que es una evaluación previa. En cualquier intervención que nosotros realicemos como logopedas, es importante manejar una evaluación. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos indicadores en qué vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, de manera muy general, para poder responder a tu pregunta, en caso de los adultos, trabajamos mucho con lo que son los ejercicios de articulación, los ejercicios de fluidez, ¿sí? En cuanto al lenguaje receptivo, expresivo, la terapia también pragmática del lenguaje, en el cual nosotros nos enfocamos en mejorar las habilidades de la comunicación social, ¿sí? Como, por ejemplo, tomar turnos, entender el lenguaje no verbal, seguir las reglas sociales del habla. Por otro lado, también realizamos la intervención en la lectura, en la escritura,
para poder mejorar estas habilidades, ¿sí? En este caso en particular, incluimos lo que es la decodificación, la comprensión lectora, la ortografía, la escritura de textos, entre otros, ¿listo? Y en el caso de la terapia del lenguaje o de la terapia del habla en el trastorno del desarrollo, pues evidentemente, como dice su nombre, trastornos del desarrollo, es netamente de los niños, ¿sí? En el cual nosotros abordamos las dificultades del habla, del lenguaje en niños que presentan trastornos como un TEA, un TDAH, síndrome de Down, entre otros, ¿sí? Entonces, para terminar, a contestar tu pregunta, el logopeda evalúa las necesidades individuales de cada paciente. Una vez que nosotros evaluamos ello, diseñamos un plan de tratamiento que es personalizado, ¿sí? Para abordar las dificultades específicas, ¿sí? Entonces, de manera general, ya como te mencioné, trabajamos esos aspectos. Sin embargo, sí es importante considerar la terapia como individualizada, ¿sí? Además de la frecuencia, la duración de las sesiones, el objetivo final, entre otros. Gracias. De nada, María. A ver, aquí hay algunas preguntas. A ver, chicos, esperen un momentito. En el caso del lenguaje, un logopeda, ¿sí? O un psicólogo con especialización en terapia del lenguaje. ¿Sí, Mari? Para que nosotros podamos ver y conocer si es que hay un problema, un retraso o un trastorno del lenguaje. Pero si es que nosotros vemos que el niño posiblemente tenga un TEA, un TDAH, un síndrome de Down, entre otros, que son trastornos propios del neurodesarrollo, es un especialista como un neuropediatra o un neurólogo, junto con un psicólogo, para poder intervenir. Una vez que nosotros tenemos tal diagnóstico, entonces intervenimos de acuerdo a las necesidades del pequeño. ¿Listo, Mari? Ok. Ok, también trabajamos, veía, lo que es, así es, Watson, ¿no? Es un equipo multidisciplinario. No trabajamos en sí como la masticación, pero sí vemos los órganos que están involucrados en la masticación o en la deglución. Porque parte de estos órganos que ya le hemos visto en la sesión de hoy, nos dan ciertos indicadores de cómo está produciendo o cómo se está realizando el aire para producir lo que es la fonología, ¿sí? Es decir, los sonidos de los fonemas. Y esto lo vamos a entender mejor cuando realicemos lo que es la evaluación, ¿sí? Parte de la evaluación es poder abordar los órganos orofaciales, los órganos que hemos visto el día de hoy en cuanto a los articulatorios, los labios, la lengua, vemos la masticación, entre otros. ¿Listo? Entonces, poco a poco ustedes se van a estar dando cuenta de la importancia de poder tocar este tipo de temas de los órganos para la evaluación, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos ya una visión de en qué está fallando mi paciente, entonces vamos a intervenir. Ok, en el caso de Mirna, ¿sí? Es importante ir a un psicólogo, ¿sí? Y a un neuropediatra para que puedan realizar lo que es el diagnóstico de si es que es un posible TDA o TDAH, ¿sí? Entonces, para poder descartar o afirmar que es un diagnóstico, hay especialistas que son encargados de poder realizar ello. Una vez que tú tengas el diagnóstico, entonces ahí van a realizar lo que son las recomendaciones,
¿sí? Toda evaluación llevada a cabo nos proporciona, bueno, nosotros los psicólogos proporcionamos un informe psicológico. Dentro del informe psicológico es muy posible que realice la recomendación de ir a terapia del lenguaje. Una vez que tú ya tienes este diagnóstico, entonces yo te aconsejo que vayas a un especialista de terapia del lenguaje para que aborde a tu pequeño, ¿sí? En base a esta presunción diagnóstica que podría ser un TDA, ¿no? O un TDAH, dependiendo. Dependiendo, Bahía, dependiendo mucho, ¿sí? Dependiendo del nivel de TEA, dependiendo también del nivel del tema orgánico, va a depender mucho. Hay niños que tienen TEA o incluso adolescentes o jóvenes que son diagnosticados con TEA que requieren de mucha ayuda de otras personas, ¿sí? Entonces va a depender mucho del nivel. A ver, es dependiendo, Fiorella, ¿sí? Yo sí les aconsejo que averiguar un poco más acerca del especialista, preguntarle un poco acerca de si es que tiene casos con TEA o TDAH, pero en la mayoría, no todos, pero sí en la mayoría de las formaciones, a nosotros como especialistas nos enseñan cómo abordar en ese tipo de casos, ¿no? Un niño con síndrome de Down, con TDAH, con un diagnóstico de TEA, entre otros. Entonces, sí es importante, si es que ya se tiene lo que es el diagnóstico, entonces asistir a un logopeda, que como te digo, sí sería importante indagar un poco más acerca de su formación. Ok, bueno, en ese caso, evaluar lo que es el niño, la edad, evaluar también cómo es que el otro pequeño que tiene Fiorella, quizás por ahí está presentando algún tipo de dificultad, ¿sí? Si es que puede ser un retraso o puede ser un trastorno. Eso lo vamos a ver, ¿sí? Este curso de terapia del lenguaje nos va a permitir conocer ello, conocer cuáles son los trastornos de la comunicación, cuáles son algunas alteraciones del lenguaje, del habla, pero nuevamente recalcar la importancia de poder conocer estos temas. Gracias, Walsoni, siempre interactuando mucho con nosotros. Listo, chicos, muchas gracias por todo. Ya se nos pasó el tiempo. Espero que se lleven un gran aprendizaje el día de hoy y ya nos estamos viendo la próxima sesión. Cuídense mucho y que tengan bonita noche.